Y pues vamos a orar un momento, hermanos, antes de pasar al mensaje. Padre, gracias te damos gracias en esta mañana, Señor, te agradecemos, Padre, que podamos estar aquí, como ya se ha dicho, Señor, iniciando una nueva serie en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Señor, cada vez que abrimos nosotros una serie que está basada en tu palabra, que es suficiente, Señor, cada vez que abrimos tu palabra, estamos entrando en un terreno, Señor, en el que tu palabra es eterna. Y necesitamos nosotros seguir entendiendo las verdades eternas de tu palabra. Y no solamente entendiéndolas, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a que no solamente seamos una iglesia, Señor, con una ortodoxia, una iglesia con una ortodoxia sana, sino también con una ortopraxis, practicarla, Señor. Practicarla, Señor, de manera que tú seas honrado. Y este libro, Señor, de los Hechos, seguramente, Padre, va a hablar de una manera que nos va a retar como iglesia. Es un libro inspirador, es un libro que nos muestra un modelo de la iglesia primitiva para la iglesia de hoy. Es un modelo que nosotros necesitamos seguir, imitar, Señor, como hijos tuyos. Y queremos pedirte, Padre, que seas tú bendiciendo esta nueva serie y que puedas edificarnos, instruirnos, animarnos, confirmando llamados para servirte dentro, fuera de esta congregación, Señor, y que podamos ver tus maravillas en este libro, Señor, y que esas maravillas nos inspiren a responderte a ti, Señor, de manera que obedezcamos tu palabra y que tú seas glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues como ya se ha orado y se ha anunciado, hoy entramos a una nueva serie. Es la serie del libro de los Hechos de los Apóstoles. No sé si tú hayas tenido la oportunidad de estudiar este libro a fondo, pero es un libro maravilloso, es un libro inspirador, es un libro realmente que cuando tú empiezas a leer este libro puedes meterte en la narración de este libro, de cómo inició la iglesia primitiva, de cómo fueron realizándose los eventos dentro de la iglesia. Y cada vez que lo vas leyendo, como que te vas metiendo más acerca de cómo Dios usó a los apóstoles, cómo Dios usó a una iglesia que empezó a ser llamada y redimida para extender el evangelio hasta los confines de la tierra. Esta no es una predicación expositiva como tal, no tengo yo en esta mañana esa labor de dar una predicación expositiva. Esto es más bien una introducción únicamente al libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que esto es como más un estudio de la introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y por ahí van a estar apareciendo las diapositivas. Vamos a arrancar rápidamente con el autor del libro de los Hechos. Es bastante información la que voy a dar. Prácticamente el libro de los Hechos es un libro extenso de 28 capítulos que prácticamente es imposible, ¿verdad?, que en 1 hora, 45 minutos podamos ver todos los hechos importantes de este libro, pero sí vamos a ver lo que creo que nos va a edificar como iglesia y que podemos extraer y podemos captar en esta tarde. Vamos a empezar con el autor. ¿Quién es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles? Bueno, este libro fue escrito por Lucas y tenemos a padres de la iglesia como Orígenes, Eusebio y Jerónimo que atribuyen a Lucas la autoría de este libro. Lucas fue un colaborador muy cercano al apóstol Pablo.
Él fue su acompañante durante su segundo y tercer viaje misionero, y durante su encarcelamiento en Roma, él fue uno de los que estuvieron al lado del apóstol Pablo para servirle. Como dice Colosenses al final de los saludos de esta carta, Pablo dice: Lucas, el médico amado, les envía saludos. Es un acompañante de Pablo no solamente en viajes misioneros, sino también haciéndolo en cárcel al lado del apóstol. Y podemos encontrar bastantes evidencias externas, tanto internas en el libro, de que Lucas es el autor, porque Lucas narra ser testigo ocular de muchos de los acontecimientos que están ocurriendo en este libro. Bastantes eventos, él dice que es testigo ocular, en el que hay citas, en el que también él está de alguna manera comunicando que él no está allí. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Por el lenguaje que él ocupa, ¿no? Hay citas dentro de todo este libro de los Hechos donde él narra los eventos en tercera persona plural, diciendo lo que ellos hicieron. Pero también encontramos eventos que están ocurriendo en Hechos donde él usa la primera persona del plural para indicar lo que nosotros hicimos. Entonces, él es un testigo ocular, no de todos los eventos, pero sí es un testigo ocular, acompañando a Pablo en unos eventos de lo que ocurrió allí, y en otras veces no lo está acompañando. Y Lucas, amados, es una persona muy preparada. Lucas fue una persona muy preparada. Como médico, pues él tenía un excelente o un alto nivel académico, y el uso de que él hace del griego en la carta es un buen griego, y su talento de escribir, hermanos, su talento para escribir e investigar revelan que Lucas es una persona muy, muy preparada, muy capacitada, y es un historiador muy preciso. Describe con exactitud diversos eventos y también ubicaciones geográficas. Vámonos a la fecha ahora. Vámonos a la fecha. Por ahí van a estar apareciendo la introducción a este libro. Fecha. La mayoría de los eruditos asumen que Hechos se escribió entre el 60 y el 62 después de Cristo. Muchos dicen que Lucas escribió Hechos después de haber escrito el Evangelio que lleva su nombre. Pudo haber sido durante cuando Pablo estaba en cárcel, o mientras él aún estaba vivo, porque en Hechos Lucas no menciona la muerte del apóstol Pablo, pasa por alto ese evento, y muchos de los eruditos creen que fue así, escrito antes de la muerte de Pablo y después de que terminó escribiendo el Evangelio, por la manera en la que Lucas termina Hechos de una manera abrupta en el capítulo 28, donde narra todos los eventos, todos los sucesos, y de repente de manera abrupta termina de relatar, porque pues ya no hay más que relatar, no hay más sucesos que decir en el libro, y termina con la nota en el capítulo 28 que Pablo seguía predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, dice, sin estorbos de parte de las autoridades romanas. Y este dato también habla acerca de que se escribió en el 60-62, porque los privilegios otorgados para Pablo fueron precisamente antes de la persecución que desató Nerón en el 64 después de Cristo. Por eso se cree que Hechos fue escrito en el 60 al 62 después de Cristo. ¿Qué género literario es? ¿Qué género literario es? Dame la siguiente. Es el género literario narrativo histórico. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el propósito del libro de los Hechos de los Apóstoles? Bueno, Hechos
Hechos de los Apóstoles es la segunda parte de una obra escrita en 2 volúmenes, que conocemos como el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Eso es lo que habla la introducción en el primer capítulo de los Hechos. Vamos a leer ahí el primer versículo del libro de los Hechos, que es lo que está diciendo Lucas. Lucas dice: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba en el cielo. Entonces, si te das cuenta, en el primer volumen, que es el libro de los Hechos, tiene el mismo propósito. Lucas empezó a escribir con detalle lo que Cristo empezó a hacer y enseñar. Y aquí en la introducción de Hechos en 1:1, cuando él retoma para escribir y seguir dándole seguimiento a la historia que Jesucristo sigue haciendo en Hechos 1:1, lo que implica, hermanos, que en este segundo volumen de Hechos, Lucas está dándole seguimiento a la narración de lo que Jesús continúa haciendo y enseñando después de su resurrección y ascensión. Y este dato es asombroso, hermanos, porque es Cristo realmente el centro de este libro. Es Cristo realmente la centralidad de este libro, porque es lo que Lucas está diciendo es que en el primer tomo él empezó a escribir lo que Cristo empezó a hacer y a enseñar, pero en este segundo, que es el libro de los Hechos, él está diciendo que le está dando continuidad a lo que Jesucristo está haciendo todavía y enseñando en medio de la iglesia. Eso es asombroso, ¿no? Porque podemos ver la intervención de Jesucristo en el libro de los Hechos. Y muchos académicos hablan acerca de que el libro de los Hechos podía bien llamarse, en vez de llamarse Hechos de los Apóstoles, tendría que haberse llamado Libros de los Hechos de Jesús, Hechos de Jesús. Y es cierto, porque encontramos a Jesucristo obrando, como dice Lucas. Pero si nosotros decimos que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, también encontramos que es verdad, pero solamente de algunos apóstoles, porque no todos ellos se mencionan. Y si nosotros podemos ver 2 personajes principales en este libro, uno de los apóstoles es Pedro, y luego después es Pablo. Entonces, de cierta manera sí son los Hechos de los Apóstoles, pero no de todos. Pero también algunos dicen que el libro podía haberse llamado Hechos del Espíritu Santo, por el papel protagónico que tiene el Espíritu Santo en muchos de los hechos, en muchos de los eventos que se realizan y que se dan en este libro. Pero podríamos nosotros llamarlo de la siguiente manera, podría ser llamado de la siguiente manera: Hechos de Jesucristo y sus apóstoles a través del Espíritu Santo. Ese sería un nombre también adecuado. Y Lucas también tiene un propósito histórico teológico. No solamente es una narración de eventos cronológicos. Él tiene un propósito histórico teológico. Porque precisamente hay eventos en los que Lucas selecciona para comunicar verdades teológicas y doctrinales. Hay eventos que él los escoge con el propósito de resaltar doctrina y teología. En uno de los detalles del libro es que los sermones, hermanos, registrados en Hechos están cargadísimos de doctrina y de teología. Hay varios pasajes citados en los sermones registrados en Hechos que encuentran su clímax en Jesucristo, en Cristo. Como uno de ellos, no voy a citar algunos, pero por ejemplo, Cristo es el Hijo de David, el Mesías prometido que cumple el pacto davídico. Al resucitar y ser exaltado a la diestra de Dios,
a la diestra del Padre como el Rey eterno. Eso lo podemos encontrar en el libro del capítulo 2, 24 al 36 y el capítulo 13 del 32 al 36, por darte algunas citas. Cristo también es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham. Él es la simiente prometida a la del cual todas las naciones serán bendecidas, confirmando las promesas de Dios a una descendencia espiritual y herencia eterna para todos los que creen. Eso lo encontramos en el 3, 24, 26. Jesús también es el cumplimiento de la profecía en Isaías como el siervo de Dios, que es luz a todas las naciones. Por eso te digo que el libro de los Hechos, Lucas tenía un propósito histórico y teológico al citar estas porciones del Antiguo Testamento que no son muy fáciles de poderlas aterrizar en Cristo, aplicarlas en Cristo, pero Él los está haciendo. Entonces podemos ver que ese propósito histórico y teológico, podemos ver que es en Cristo que Dios está cumpliendo todas sus promesas, todas sus promesas. Vámonos ahora al marco histórico. Ahí estamos. Hola, tal cual como está ahí. Hechos narra el origen histórico de la iglesia a lo largo de un periodo de 30 años. Es un registro del progreso y expansión del cristianismo, empezando con una etnia judía local hasta convertirse en una iglesia mundial, multiétnica, desde Jerusalén hasta Roma. El libro termina, como dijimos anteriormente, en el capítulo 28, con Pablo proclamando el evangelio en el corazón del imperio romano con la tolerancia de las autoridades imperiales. Es asombroso cómo termina este libro, ¿no? De que Pablo está enseñando todo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin ningún estorbo. Quiero hacer una parada ahí para preguntarnos a nosotros mismos. Imaginémonos, hermanos, que no tuviésemos el libro de los Hechos, que no tuviésemos la revelación del libro de los Hechos. Pues, wow, no tendríamos ni idea de cómo el cristianismo empezó a crecer, cómo se expandió de Judea, de Jerusalén hasta Roma. No sabríamos cómo los gentiles empezaron a unirse a la iglesia, no supiéramos cómo se plantaron todas las diferencias, todas las iglesias en los viajes de Pablo. Por eso el libro de los Hechos, en la obra de Lucas, es esencial, crucial, fundamental que nosotros leamos para poder entender lo que sucede en las cartas de las iglesias. Y también quiero mencionar algo que aplicándolo, ¿no? Aplicando la vida de Lucas, para aplicándolo a nosotros. ¿Qué podemos aprender acerca de Lucas con todo lo que él ha hecho, ¿no? Al escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vemos a un Lucas rindiendo todos sus talentos, todas sus capacidades al servicio de Cristo, a causa del evangelio y el bien de su iglesia. Él, siendo médico, el médico personal de Pablo, acompañante de Pablo en viajes misioneros, acompañante en cárceles, muy dotado para escribir, para investigar. Es una tarea que él hizo con el propósito de rendir todo lo que él tenía, talentos, capacidades al servicio de Cristo, su causa y causa del evangelio y de la iglesia. Nada más quería detenerme ahí para decirles que podemos encontrar un modelo de Lucas de cómo servir a Dios con lo que Dios nos ha dado. El bosquejo del libro. Vámonos al bosquejo del libro. Pues antes de entrar a estos 3 puntos, la introducción del libro de los Hechos comienza con Cristo resucitado, comienza con el Cristo resucitado manifestándose a sus discípulos por 40 días. ¿Qué hizo durante esos 40 días? El mismo texto nos dice en la introducción que Él les estuvo hablando lo relacionado al reino de Dios.
No hay registros de qué específicamente fue la conversación que él tuvo con 40 días manifestándose a sus discípulos, pero el texto sí nos dice que él les hablaba todo lo relacionado con el reino de Dios. Y antes de ascender al Padre, él les dio una instrucción, que es la instrucción más importante, creo, que Cristo le dejó a sus discípulos y a nosotros como su iglesia. Él les dice que vendría el Espíritu Santo. Él les hace una instrucción específica sobre la venida del Espíritu Santo. Una vez que Él ascendiese a los cielos, el Espíritu Santo vendría. ¿Y qué sucedería cuando el Espíritu Santo descendiera? Bueno, Él dice, ustedes van a recibir poder para ser testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso lo encontramos en el versículo 1:8. 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y su instrucción dice, quédense hasta que ustedes reciban la promesa del Padre de enviarles el Espíritu Santo. Y esta instrucción en el capítulo 1 y el versículo 8 prácticamente es la estructura del libro de los Hechos. De ahí podemos encontrar la estructura o el bosquejo del libro de los Hechos. Puede haber otro tipo de bosquejos o estructuras, ¿verdad? Pero creo que de allí es la estructura básica del libro de los Hechos. Encontramos el equivalente a 3 fases de la expansión del Evangelio y el crecimiento de la iglesia apostólica. Vámonos a la primera. La iglesia en Jerusalén, del capítulo 1, versículo 1 al 7:60. Hechos, amados hermanos, empieza con una importante transición. Está ocurriendo algo muy importante en la vida de los discípulos. Durante el ministerio terrenal de Jesucristo, Él mismo llevó a cabo la obra de predicar y enseñar el Evangelio. Él lo hizo personalmente. Mientras estaba con sus discípulos durante 3 años preparándolos, antes de ascender al Padre, Jesucristo hizo la obra de enseñar y predicar de manera personal. Pero después Jesucristo delega esa tarea a sus apóstoles. Ellos ahora tienen que tomar la estafeta para proclamar las buenas nuevas de salvación y darle continuidad a la obra que Cristo inició. ¿Pero qué creen? Los apóstoles no estaban listos. Los apóstoles no estaban listos para darle seguimiento a esa tarea, para tomar la estafeta de proclamar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque carecían de un entendimiento pleno acerca del reino de Dios para evangelizar y edificar la iglesia de Cristo. Pero lo más importante que menciona Jesucristo en el 1:8 es que ellos carecían del poder del Espíritu Santo para hacer esa tarea. Pero de nuevo, Cristo les recuerda esa promesa que Lucas lo hace en capítulo 24. Vamos a leer esa cita que es importante en Lucas capítulo 24, 46 al 49. Dice lo siguiente en esta cita. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, por tanto, yo enviaré a ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en esta ciudad hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Cristo les recuerda esta promesa, la promesa del Padre de enviarles el Espíritu Santo. Y vemos en el libro de los Hechos que esta promesa tuvo lugar o se cumplió en el día del Pentecostés.
en que todos los judíos del mundo conocido venían a celebrar la fiesta del Pentecostés a Jerusalén. No puedo dar todos los detalles por el tiempo, pero en ese escenario fue que hubo el derramamiento del Espíritu Santo, en el que todos los judíos venían fuera de Jerusalén a celebrar esta fiesta del Pentecostés. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Bueno, toda esta gente que estaba ahí congregada fue sorprendida a ver cómo los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y fueron capaces de hablar en otros idiomas. Vamos a leer el 2:9 en Hechos. Hay por lo menos 15 naciones presentadas ahí. Dice el 2:9. Déjame lo encuentro. Dice el 2:9. Había partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestras propias idiomas de las maravillas de Dios. Enseguida de que se produce ese evento, hermanos, en el que los apóstoles fueron capacitados por el Espíritu Santo para hablar las maravillas de Dios, el reino de Dios, el evangelio de Cristo. Después de esto vemos que Pedro predica su primer sermón. No podemos ir a todos los detalles, pero el final de su sermón, él declara lo siguiente: sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Cristo y Señor, Señor y Cristo. Y a partir de ese momento, hermanos, el mensaje central del libro de los Hechos es ese: Cristo es el Señor y Mesías, predicado por los apóstoles bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Qué sucede después de eso? Bueno, sucede o comienza la expansión del evangelio y el crecimiento masivo de la iglesia en Jerusalén. Y hay muchas citas, las voy a leer porque es necesario, del 2, versículo 41 y 47, para que nosotros podamos ver, hermanos, este crecimiento masivo después de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. El 41 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 almas. ¿Qué haríamos nosotros si de repente se predicara un sermón y se añadieran 3,000 almas? ¡Wow! Eso es sorprendente. El versículo 47 dice lo siguiente: alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de los que iban siendo salvos. 5:14 dice: y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. 6:7 y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Te das cuenta? La iglesia empieza a crecer, el evangelio se empieza a expandir. Y Lucas en esta sección hace un énfasis en la unidad de la iglesia. Inmediatamente después de que se produce este crecimiento masivo, algo que Lucas quiere dejar plasmado en el libro es la unidad de esta iglesia que está obviamente en expansión. Él dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en la oración. Wow, es mucha gente teniendo el mismo sentir, el mismo deseo, el mismo propósito, la misma meta. Eso es admirable. Pero también
comienza la oposición. También hay crecimiento, pero también hoy hay oposición, tanto de afuera, con el arresto de Pedro y de Juan, y oposición también de adentro, con el engaño de Ananías y Zafira, que de alguna manera impactó y la iglesia empezó a tener mucho más temor de Dios. Y el conflicto también que se genera interno del descuido de las viudas de los griegos. Y esta sección lo termina con el arresto y la muerte de Esteban, que fue apedreado. Hasta aquí, la narración se limita a Jerusalén y las zonas aledañas. Pero un punto importante allí, hermano, para nosotros fue el derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo marcó un antes y un después en la predicación del Evangelio y en la expansión de la iglesia. Y el Espíritu Santo también tiene un papel protagónico en este libro. Hay por lo menos 50 menciones al Espíritu Santo en el libro. El Espíritu Santo regenera, bautiza, llena, santifica. El Espíritu Santo aún dirige la obra de evangelización. Checa cómo dice esta cita en el 8:29. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: ven y júntate a este carruaje y háblale. ¿Recuerdan esa cita cuando este eunuco venía en esa carreta? Bueno, el Espíritu Santo está dirigiendo ahí la obra de evangelismo. También encontramos que el Espíritu Santo elige misioneros. En el capítulo 13:2, cuando dice que el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra a la que los he llamado. Pero también del Espíritu Santo le encontramos la influencia del Espíritu Santo presidiendo el primer concilio de la iglesia, como Iván lo mencionó en la mañana. Dice: pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Absténganse de lo sacrificado a los ídolos. En el 15:28, cuando empezaron los gentiles a ser parte de la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo dirigiendo la obra misionera. Cuando Pablo ya estaba encaminado en sus viajes misioneros, podemos ver que Pablo quería ir en cierta dirección, pero el Espíritu Santo dice que les impidió de hablar la palabra en Asia, en el 16:6. Entonces podemos ver, hermanos, que el Espíritu Santo tiene un papel esencial en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo orquestó, dirigió y controló todas las operaciones de expansión del Evangelio y el crecimiento de la iglesia de Cristo. Ahora podemos detenernos ahí y podemos aplicar esto a nosotros como iglesia. Nosotros, amados, para poder ser testigos de Cristo, para poder ser testigos y evangelizar, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder cumplir la comisión de ir y hacer discípulos. No lo podemos hacer a nuestras fuerzas, es imposible. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, va a llegar un momento en el que nosotros nos sintamos derrotados, agobiados, que nos sintamos de alguna manera desesperanzados por no ver resultados. Terminaremos mal si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y después, la segunda fase, lo segundo, que el Evangelio se extiende en Judea y en Samaria. El Evangelio extendiéndose en Judea y Samaria, solo podemos ver capítulo 8, 1 al 12, 25. Aquí podemos ver que Saulo, Pablo, que después lo conocemos como Pablo, él empieza una gran campaña de persecución a la iglesia en Jerusalén. ¿Qué sucedió? La iglesia se dispersa. Vamos a leer ahí en capítulo 8, versículo del 1 al 4. Dice el versículo 1 de capítulo 8. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos cuando
apedrearon a Esteban. Recuerda que le pusieron las ropas de Esteban y Pablo estaba de acuerdo en que fuera muerto apedreado. Bueno, el capítulo 8 inicia con que Pablo estaba completamente de acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron en gran voz por él, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrestando a hombres y mujeres y los echaba a la cárcel. Empieza una persecución orquestada por Pablo, y Pablo tenía todas las cartas y todos los credenciales para poder ir contra los cristianos. Pablo era un tipo capo religioso, por decirlo así, un cazarrecompensas que iba detrás de sus víctimas hasta que los alcanzaba, los amordazaba, se los traía y los ponía en cárcel y los torturaba. Ese es el Saulo. Sin embargo, hermanos, aunque la iglesia enfrenta persecución, el evangelio continuó siendo predicado. ¿Por qué? Porque los que salieron fuera, patitas, ¿para qué la quiero? Alguien dijo en la mañana. Los que salieron fuera corriendo de Jerusalén, se le llevaron el evangelio con ellos. Ellos salieron corriendo, pero se llevaron el evangelio con ellos para después predicarlo a donde fueron, fuera de Jerusalén. Y, wow, hermanos, esto es asombroso de cómo podemos ver a Dios usando la persecución para poder llevar el evangelio de Cristo fuera de Jerusalén. Híjole, esta no sería una buena estrategia, ¿no?, para levantar voluntarios para predicar el evangelio. Sin embargo, Dios usó esta estrategia, hermanos, para reclutar voluntarios para llevar el evangelio, para dispersar el evangelio fuera de Jerusalén. Tertuliano, un historiador, dice que padre de la iglesia dijo acerca de la persecución: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La persecución esparció el mensaje más lejos y con mayor rapidez. La persecución derribó los muros y las fronteras de Jerusalén. Wow. Hermanos, muchas veces, en ocasiones nosotros, cuando vemos cierto tipo de persecución, cuando vemos cierto tipo de opresión para llevar el evangelio, para compartir el evangelio, no necesariamente ir a otra nación, a otro lugar, a otro estado, sino simplemente con nuestros vecinos, con nuestra propia familia, en el contexto en el que nosotros estamos, cuando hay cierta clase de persecución, uno de los propósitos que el enemigo quiere es que la iglesia cierre la boca y el evangelio no sea compartido. Ese es uno de los propósitos detrás de la persecución a la iglesia. Nosotros no estamos dando nuestras vidas por el evangelio como ellos los hicieron, pero sí enfrentamos cierta clase de persecución. Pero detrás de esa persecución, el propósito del enemigo es cerrar la boca de la iglesia, que el evangelio no sea predicado para que otros puedan venir a Cristo como su suficiente Salvador, conocerle a Él. Pero dentro de este grupo de dispersados, Lucas destaca a uno que es Felipe, que es uno de los es uno del grupo de los 7 que escogieron para servir en las mesas, ¿recuerdas? De entre los cuales también estaba Esteban, que fue muerto apedreado. Este Felipe lleva el evangelio, predica el evangelio en Samaria. Samaria es una región que los judíos consideraban impura y no podían siquiera tener una relación con ellos. ¿Recuerda cuando Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana? Felipe se encargó de llevar el evangelio a Samaria, una región impura. ¿Y qué sucede ahí? Muchos de los samaritanos creyeron al oír la predicación del evangelio
y al ver los milagros que Felipe hacía por medio del Espíritu Santo. Y aquí en esta sesión encontramos una de las conversiones más sorprendentes y más radicales en el Evangelio, que es la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso, que se convierte en Pablo. Aquí es donde Saulo fue confrontado por el Señor cuando él iba, ¿no?, junto con todo su comité para ir y seguir arrastrando a los creyentes, arrestándolos. Pero ahí, rumbo al camino a Damasco, se le manifiesta Jesús y le dice estas extraordinarias palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdas? ¿Qué sucede? Posteriormente nosotros sabemos que Pablo experimentó este tipo, una persecución pues aún más profunda de la que él infringía a los cristianos. Había perseguido a los seguidores de Cristo, ahora él también va a sufrir persecución. Por lo que dice Cristo cuando le habló a Ananías y le dijo: ve con Pablo. Y Ananías, pues, cuando le dijeron: ve a evangelizar ese campo religioso, ve a evangelizar ese cazarrecompensas de cristianos, Ananías dijo: oh, he escuchado que... Y va Ananías, porque Cristo le dijo: ve, porque este me es un instrumento. Dice 9:15-17. Pero el Señor le dijo a Ananías: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Y como hemos escuchado, este perseguidor se convirtió en el perseguido. Pero después de que se desata esta persecución, dice también Lucas que se registró un tiempo en el que había paz por toda Judea y Samaria. Entonces Pedro sale de Jerusalén, empieza a compartir el Evangelio en diferentes regiones, hace milagros por el Espíritu Santo, y es donde tiene una gran visión. Ya Iván lo dijo en esta mañana, es donde tiene una gran visión, donde él ve este lienzo bajando con toda clase de animales impuros, y ahí Dios le dice: Pedro, come. Y Pedro le dice al Señor: jamás he comido nada impuro. Y Dios le contesta: no llames impuro a lo que Dios ha limpiado. Y él entiende que este evangelio tiene que llegar hacia los gentiles. Y posteriormente fue llevado por el Espíritu Santo a Cesarea, a casa de un Cornelio, que después de predicarle el evangelio, fue el primer gentil convertido a Cristo al recibir el Espíritu Santo. No solamente él, sino quien les acompañaba en ese lugar cuando Pedro les predicó el evangelio. Esta era una señal de parte de Dios de que el campo gentil estaba preparado para ser alcanzado. Ya Dios lo había preparado. Y esta sección termina con la muerte de Jacobo, hermano de Juan. Herodes lo manda a matar, manda de nuevo a arrestar a Pedro, que después fue liberado por un ángel del Señor. Entonces podemos ver que el tema de el sufrimiento y la persecución es un tema también dominante en el libro de los Hechos. Es un libro dominante. ¿Por qué? Porque hay diferentes escenarios donde se desarrolla esta persecución. Pedro y Juan, por citarte algunos, Pedro y Juan arrestados, Esteban, como ya lo vimos, arrestado y muerto apedreado, Pablo apedreado en Listra, dejado como muerto, Pablo y Silas arrestados y encarcelados por liberar a una mujer endemoniada, Pablo arrestado y juzgado y enviado a prisión a Roma. Pero a mí me llama la atención de que esta iglesia primitiva, hermanos, al estar experimentando también una expansión del evangelio y un crecimiento de la iglesia, me llama la atención la perspectiva de la iglesia primitiva hacia la persecución y el sufrimiento. ¿Qué dijeron ellos?
Vamos allá a capítulo 4, versículo 7. No, 27 al 30, perdón, 4, 27 al 30. La iglesia dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto a los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Hermanos, es la perspectiva de la iglesia primitiva que tenían acerca de la persecución y el sufrimiento. Dios está cumpliendo sus propósitos en medio de esos tiempos turbulentos. Y lo que podemos aprender como iglesia, hermanos, es que nunca será fácil compartir el evangelio con otros. Llevar el evangelio a otros no es fácil, pero podemos tener esta perspectiva de que Dios está cumpliendo sus propósitos, de que Dios tiene sus planes en medio de ese tipo de escenarios donde es difícil llevar la palabra y compartir la palabra. Dios está hablando. Y entramos a la tercera expansión, el evangelio extendiéndose hasta lo último de la tierra, del capítulo 13, el versículo 1 al 28, 30. En esta última sección, la historia se mueve de la iglesia en Jerusalén a la base misionera que se encuentra en Antioquía. Esta iglesia de Antioquía se convierte en el centro de la actividad misionera. Y es ahí donde Pablo pasa a ser el personaje principal. Pedro quedó atrás. Ahora Pablo es la centralidad de los últimos de esta sección del libro. Y empieza con su primer viaje misionero, que el primer viaje misionero comparado con su segundo y tercero, el primero es un viajecito pequeñito. Es un viaje pequeño, es un viaje corto, una distancia apenas recorrida de 1200 kilómetros por Asia Menor, Chipre y Turquía, acompañado de Bernabé y de Marcos. Y después de predicar la palabra de Dios en todas estas regiones, regresan a Antioquía para dar un informe. Y checa cómo dice lo que está sucediendo en su primer viaje. Son grandes noticias que traen el apóstol Pablo y sus acompañantes en el primer viaje misionero. 14, 26, 27 dice lo siguiente. Del 25, después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habrían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Pablo se convierte el apóstol hacia los gentiles están siendo añadidos a la iglesia. Sin embargo, los problemas persisten, la oposición persiste. Hay problemas con los judaizantes, como vimos en la mañana, problemas con los judaizantes que quieren que los gentiles se circunciden para poder ser creyentes, para poder ser cristianos. Pero gracias a Dios, los apóstoles forman este concilio en Jerusalén y sabiamente, con la sabiduría de Dios, logran resolver ese conflicto. Sin embargo, sabemos que siguieron los problemas en cuanto a la oposición por la carta de los Hechos, que nos habla todavía de que había muchos judaizantes. Después pasamos al segundo viaje misionero de Pablo. Y este viaje es un viaje más grande que abarca toda Europa. Es un viaje más grande. Desafortunadamente, en este viaje se produce la separación de Pablo y Bernabé.
Desafortunadamente así fue. Sin embargo, el que sigue adelante es Pablo, porque Dios ya lo había determinado que Pablo fuera el apóstol al mundo gentil. Instrumento me es. Ya Dios había determinado que Pablo siguiera adelante. Y es ahí donde aparece Silas. Aparece Silas, quien es el acompañante de Pablo en su segundo viaje misionero para plantar iglesias en ciudades bien importantes como Filipos, Tesalónica, Corintios. Y es ahí donde, como ya mencioné, si nosotros leyéramos simplemente las cartas de estas iglesias sin tener el libro de los Hechos, pues no sabríamos cómo llegó el evangelio a estas ciudades, cómo llegó a ellas. Por eso es importante el libro de los Hechos. Y después terminamos con el tercer viaje misionero de Pablo, y el énfasis en este viaje cambia. El énfasis ya no es plantar nuevas iglesias, sino supervisar o fortalecer las iglesias que ya estaban plantadas. Aunque también se plantó una iglesia como Éfeso durante este viaje. Y la sección final de este libro termina de Jerusalén hasta Roma. Hasta allá se extendió el evangelio, donde Pablo es arrestado, es juzgado, encarcelado. Y Lucas también destaca muchos discursos, por lo menos dos, hay dos discursos de la conversión de Pablo, donde él defiende su causa y también defiende su misión apostólica. Y checa nada más cómo Pablo expresa acerca de la misión que Cristo le entregó. En el 26, 17, 18 dice lo siguiente, 26, 17, 18. Bueno, vamos a leerlo desde el 15. Dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte de pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, checa el propósito, para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Wow, qué misión le entregó Dios a Pablo. Y Hechos termina, capítulo 28, con Pablo preso, pero el evangelio no está preso. Pablo está preso, pero el evangelio no está en cadenas. Tenemos cartas que Pablo escribió dentro de prisión, como las que conocemos, Efesios, Filipenses, Colosenses. Y a la siguiente, ¿dónde está Cristo en Hechos? Cristo en Hechos. Bueno, este dato te va a impresionar. El nombre de Cristo aparece 27 veces en Hechos. Lo que quiere decir que el nombre de Cristo es la esencia del evangelio predicado. 27 veces aparece su nombre. Es en el nombre de Cristo que todo absolutamente se lleva a cabo. Los pecadores son perdonados, salvados, sanados, bautizados. Por mencionarte algunas citas, en el 2:38 dice: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. 3:16, arrepiéntese y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y el 16:31, en ningún otro nombre hay salvación. Y una cita más que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristo, ¿verdad? Es un nombre de Cristo que todo se lleva a cabo en el libro de los Hechos. Cristo es la esencia del evangelio predicado. Y dame la siguiente, hija, ya terminando. ¿Cómo podemos aplicar este libro? Bueno, como dije al inicio,
Hechos es un libro profundamente inspirador y un modelo para la iglesia de hoy. ¿Qué podemos aprender de esta introducción? Bueno, el libro de los Hechos nos muestra a nosotros una iglesia evangelizadora. Desde el capítulo 1 del versículo 8, donde dice: y ustedes serán mis testigos y recibirán poder para que sean mis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el resto de la tierra. Desde ese capítulo 1, versículo 8, hasta el capítulo 28, donde Pablo termina la narración hablando de que él hablaba todo lo concerniente al reino de Dios y el evangelio sin ningún estorbo. Híjole, es precisamente la obra evangelizadora que permea toda la narración del libro de los Hechos, toda. Y aplicándolo a nosotros, hermanos, en algunas ocasiones nosotros pensamos que el evangelismo es solamente un llamado para personas que son más dotados que otros, pero no. O inclusive creemos que los que tienen que llevar el evangelio son los líderes de la iglesia. Ellos son los que tienen que salir fuera de las cuatro paredes de la iglesia a compartir el evangelio. Pero Hechos nos muestra una iglesia apasionada. Una iglesia apasionada con su misión de compartir las buenas nuevas. Tanto apóstoles como la iglesia, como diáconos, toda la iglesia involucrada en cumplir la tarea de evangelización. También encontramos una iglesia con una comunión vibrante. Wow, es asombroso lo que ocurre en ese libro. Y en la sociedad en la que vivimos nosotros, hermanos, donde reina el individualismo que de alguna manera ha afectado a la iglesia de hoy, a pesar de eso, podemos ver este modelo donde estaban conformados por muchas personas de diferentes naciones, con diferentes capacidades. O sea, podemos ver allí que en Hechos tenemos un testimonio de una iglesia con una comunión radical. ¿Qué lo produjo? Lo produjo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo produjo, porque después de que vino este derramamiento del Espíritu Santo, Lucas se esfuerza para dejar en el capítulo 2 lo que sucede con los miembros de esta iglesia. Sus miembros tenían todas las cosas en común, perseveraban en la enseñanza de la palabra, la oración. ¿Y qué sucedía? Dios añadía a los que iban siendo salvos. Y estuve pensando que una de las causas por la cual una iglesia no es eficaz en cumplir la comisión de ser discípulos a todas las naciones es precisamente esta, que necesitamos una comunión vibrante entre nosotros. Dios nos ha dado la oportunidad ahora de poder ir a Arrazola, y Adolfo se ha comprometido por estar allá predicando, que en ese momento está predicando. Ya hay una familia que le está acompañando. Entonces podemos ver que Dios está trabajando con nosotros en esta área, ¿no? De tener una comunión vibrante con el propósito de perseverar en la enseñanza, en la oración, y Dios va a hacer la obra de añadir a los que tengan que serse añadidos, tanto aquí como allá. Y tenemos también una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Híjole, esta verdad es algo que nos aterriza como iglesia, porque nosotros podemos ver en esta era que hay muchas iglesias buscando éxito, crecimiento, aplicando metodologías, tácticas innovadoras con el propósito de que la iglesia crezca, que las congregaciones crezcan. Pero ellos, amados, nos presentan una iglesia con la mejor estrategia misionera, una iglesia llena del Espíritu Santo,
que dependía del poder del Espíritu Santo, que dependía de la guía del Espíritu Santo para el evangelismo y para la edificación de la iglesia. Y lo que me llama también la atención de este libro es que Hechos nos muestra una iglesia con una perspectiva correcta de la persecución y el sufrimiento. Hechos nos da testimonio de una iglesia que enfrentó sufrimiento como parte de los planes de Dios. Muchas veces no lo vemos así, de esta manera. Recuerdo cuando en alguna ocasión alguien nos dio un consejo a mi esposa y a mí, cuando ya hace 11 años salimos a Santa Lucía y nos dijeron: no se vaya a meter a la boca del lobo, hermano, no vaya para allá. Ahí no hay ningún contacto. Mire, es el segundo lugar a nivel estatal donde hay mayor drogadicción, prostitución, drogadicción. No vaya allí, vaya a Etla. Allá tenemos contactos, allá tenemos personas conocidas. Y muchas veces evitamos eso, ¿no? Pero Dios va a mandarnos a donde Él desea mandarnos. Y si es un lugar rocoso, un lugar difícil donde hay que picar piedra como Arrasola, hay que hacerlo porque Dios está enviándonos allá. Amados, lo que encuentro también en este libro es que nosotros somos llamados a hacer la obra del Señor. Todos los que estamos aquí somos llamados a hacer la obra de Dios. Dios nos concede el privilegio a ti y a mí, el privilegio y la responsabilidad de ser testigos de Cristo a todas las naciones. Pero necesitamos ser investidos con el poder del Espíritu Santo que ya está en nosotros. Tenemos que buscar su dependencia, su guía, su llenura, su control de manera individual y como iglesia. Voy a invitar a los hermanos del equipo de adoración que vayan pasando. Y quiero cerrar con lo siguiente, hermanos. Hechos nos deja con la encomienda de proclamar el Evangelio, porque Dios continúa obrando, hermanos. Algunos dicen que el capítulo 29 de Hechos no se ha cerrado. Capítulo 29 continúa. Y Dios nos ha dado la encomienda de proclamar el Evangelio, porque Dios continúa obrando a través de su iglesia para llamar a sus escogidos, como dice Apocalipsis, ese retrato que hay después de la redención completa de nosotros, donde se va a estar adorando al Cordero que fue inmolado y donde se está glorificando a Dios, porque dice que nos ha escogido como sacerdotes para llevar el Evangelio, sacerdotes de toda lengua, tribu y nación.